La antropometría es el estudio de las proporciones y las medidas del cuerpo humano o, dicho de otra manera, de la composición corporal. Nos permite estimar la cantidad de grasa, de músculo, de agua corporal o de hueso que tiene cada persona. La importancia de la antropometría en cirugía general reside en los estudios publicados recientemente, en los que se ha observado que una menor masa muscular o un aumento de la grasa visceral se asocia con un aumento de las complicaciones posoperatorias. En este metaanálisis publicado en 2020, en el que se incluyeron 15 ensayos clínicos que comparaban el número de complicaciones posoperatorias y la mortalidad en pacientes sarcopénicos frente a pacientes no sarcopénicos intervenidos de cáncer gástrico, demostró que los pacientes sarcopénicos presentaban el doble de complicaciones posoperatorias que los pacientes no sarcopénicos, con diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a la mortalidad de estos pacientes, el grupo de pacientes sarcopénicos presentó una mortalidad de prácticamente el doble que los pacientes no sarcopénicos, con diferencias también estadísticamente significativas. No únicamente se ha demostrado el aumento de complicaciones y de mortalidad en pacientes con cáncer gástrico, sino que también se han publicado estudios de cáncer colorectal, resecciones hepáticas, cirugías pancreáticas o enfermedades inflamatorias intestinales con resultados similares. Pero la sarcopenia no es la única medida antropométrica que se ha relacionado recientemente con el aumento del número de complicaciones posoperatorias. En este estudio publicado en 2021 se pone de manifiesto que la grasa visceral también se asocia con el número de complicaciones posoperatorias, no así el IMC ni la grasa subcutánea. En este vídeo desarrollaremos una a una las técnicas que tenemos en la actualidad para obtener la composición corporal. Comenzaremos con las mediciones por TAC abdominal, seguidamente analizaremos la ecografía nutricional y por último la bioimpedancia. Para realizar las mediciones de las imágenes de TAC utilizaremos el programa ImageJ, que permite calcular el área y la densidad media de ciertas áreas de la imagen que previamente han sido seleccionadas en función de su densidad en unidades Hounsfield. Se selecciona para realizar el estudio una imagen de corte axial a nivel de la vértebra L3, ya que es el punto que más se relaciona con el índice musculoesquelético y con la grasa visceral. Remarcamos en rojo la grasa del paciente, seleccionando únicamente las zonas con una densidad comprendida entre -190 y -50 unidades Hounsfield, que corresponde a la densidad grasa. Seleccionamos el perímetro de la cavidad abdominal de manera que nos permita obtener la cantidad de grasa visceral del paciente, que se encuentra por dentro del perímetro seleccionado. El programa nos permite realizar la medición del área de la zona seleccionada. En este caso, la paciente presenta un área de grasa total de 60.297 milímetros cuadrados y un área de grasa visceral de 27.853 milímetros cuadrados, tal y como se muestra en la imagen. En esta imagen se puede comparar dos pacientes, el de la izquierda con poca grasa visceral frente al de la derecha con mucha grasa visceral. Para calcular la masa muscular, seleccionaremos las zonas de la imagen con una densidad comprendida entre -29 y 150 unidades Hounsfield, que corresponde a la densidad muscular. Dado que algunos órganos de la cavidad abdominal presentan la misma densidad que el músculo, deberemos seleccionar nuevamente el perímetro intraabdominal, en este caso incluyendo la vértebra, de manera que nos permita restar el área correspondiente a estos órganos y obtener así el área de masa muscular. Hacemos entonces las mediciones correspondientes. En este caso obtendremos una primera medida en la que se incluirán tanto el área de masa muscular como el área de órganos abdominales con densidad muscular. La segunda medición corresponderá al área de los órganos abdominales con densidad muscular. Deberemos hacer la resta de ambas medidas para obtener el área muscular total, que en este caso será de unos 10.000 milímetros cuadrados aproximadamente. Otra de las técnicas de las que disponemos para obtener la composición corporal es la ecografía nutricional, que nos permite obtener una estimación de la grasa visceral mediante la medición de la grasa preperitoneal en el abdomen y una estimación de la masa muscular midiendo el recto anterior femoral de la pierna. En cuanto a las mediciones de ecografía en la pared abdominal, tomaremos como referencia el punto medio entre la apófisis sifoides y el ombligo, ya que es el punto que más se relaciona con la cantidad de grasa visceral del paciente. Aquí vemos un vídeo de ecografía abdominal en la línea media. En este caso congelamos la imagen de la ecografía y vemos en amarillo lo que sería el tejido celular subcutáneo. En esta otra imagen vemos en rojo lo que serían los músculos rectos del abdomen. Por delante estaría la aponeurosis anterior, por detrás la aponeurosis posterior y entre ellos la línea alba.
La medición más importante de esta parte de la ecografía es la grasa preperitoneal, ya que se asocia con complicaciones posoperatorias. En esta imagen se ve coloreada de amarillo y se localiza por debajo de los músculos rectos del abdomen y superiormente a la cavidad peritoneal. Por debajo de la grasa preperitoneal y dividido por una línea hiperecogénica que corresponde al peritoneo, encontramos la cavidad abdominal intraperitoneal. En caso de tener duda con las mediciones previas, deberemos hacer una ecografía longitudinal de la línea media, que es la imagen que se observa a continuación. En la ecografía longitudinal veremos los mismos elementos nombrados previamente, pero en una orientación diferente. Aquí marcamos en amarillo el tejido celular subcutáneo. Aquí marcamos en rojo lo que sería el plano muscular. Y por debajo de este encontraríamos el espacio preperitoneal, marcado en amarillo. La otra parte de la ecografía nutricional es la ecografía del muslo de la pierna, donde podemos estimar el índice de masa muscular midiendo el tamaño del músculo recto del cuádriceps de la pierna, ya que su tamaño se relaciona con el índice de masa muscular. Para ello tomamos como referencia la espina ilíaca anterosuperior y la rótula, y realizaremos la medición en la línea que divide el tercio inferior de los dos tercios superiores, tal y como se muestra en la imagen. Para facilitar la identificación de los elementos musculares, comenzaremos a realizar la ecografía cerca de la rótula para localizar el tendón del cuádriceps y así poder seguirlo hasta el punto en el que realizamos la medición. Marcamos en amarillo el tejido celular subcutáneo, marcamos ahora en blanco el fémur y en rojo marcamos los vastos interno, externo e intermedio del músculo cuádriceps de la pierna. Una vez localizado el tendón del cuádriceps, marcado en rojo en la imagen, podemos seguirlo cranealmente hasta el punto marcado antes del inicio de la ecografía para realizar la medición del músculo recto del cuádriceps, que nos permite estimar la masa muscular del paciente. En esta imagen comparativa vemos como el paciente de la izquierda presenta un escaso tejido celular subcutáneo en comparación con el paciente de la derecha y vemos como el recto del cuádriceps en el paciente de la derecha, que es de menor tamaño, además está infiltrado por grasa. La próxima técnica de medición de composición corporal de la que vamos a hablar y explicar es la bioimpedancia, que es un método seguro, económico, preciso y no invasivo que proporciona datos sobre la composición corporal de una persona. Consiste en una corriente eléctrica de bajísima intensidad que recorre los miembros inferiores permitiendo valorar la resistencia al paso por los tejidos. En primer lugar, la impedanciometría te da los datos del peso total, la masa grasa, la masa libre de grasa, la masa magra y el agua corporal total, entre otras. Además de la obtención de estos datos, la impedanciometría permite clasificarlos en normales o anormales en función de la edad del paciente. Entre los datos mostrados daremos importancia al índice de riesgo de sarcopenia, que ya hemos visto previamente que se asocia con complicaciones posoperatorias. Mediante la impedanciometría también podemos obtener el índice de grasa visceral, la edad metabólica y el ángulo de fase. El ángulo de fase describe el retraso entre el voltaje y la corriente, utilizando la relación geométrica entre la resistencia y la reactancia de los tejidos. El ángulo de fase caracteriza la distribución de líquidos entre los compartimentos extracelular e intracelular, permitiendo así calcular el estado de hidratación y nutrición de los tejidos. A raíz de la pandemia de coronavirus, los estudios sobre la composición corporal están en auge. El ángulo de fase ha sido analizado en estos pacientes y se ha demostrado que está asociado a la mortalidad de los pacientes con coronavirus. En este estudio publicado en febrero de 2021 se vio que los pacientes desnutridos y edematosos son los pacientes con mayor riesgo de mortalidad. Tal y como se muestra en el gráfico de este estudio, los pacientes fueron clasificados en función del estado nutricional y del nivel de hidratación. Los pacientes marcados en rojo son los pacientes que fueron éxitos. Se puede observar que la gran mayoría de ellos estaban localizados en el cuadrante de malnutrición y edema. Como conclusión, decir que el aumento de la grasa visceral y la sarcopenia se relacionan con un aumento de las complicaciones posoperatorias. La antropometría permite detectar los pacientes sarcopénicos y con alta cantidad de grasa visceral mediante TAC, ecografía nutricional o bioimpedancia. La antropometría permite seleccionar a los pacientes de riesgo y actuar sobre ellos antes de la cirugía.